campamento se llama Diververán. Es la segunda vez que lo hacemos en las mismas instalaciones de Naturmaz, y este año fue el 20, 21 y 22 de julio, lunes, martes y miércoles. Consiste, nuestra principal idea es hacer actividades al aire libre. Pasamos 3 días haciendo tirolina, rappel, escalada, circuitos multiaventura, actividades acuáticas, piragüismo. Bueno, que los niños se divierten un poco y que interactúen entre ellos, se conozcan y que pasen 3 días, tanto ellos como los papis también, que lo pasen bien sin los niños un poquito en casa. Fueron 28 niños, comparado con el año pasado fuéramos creo que 17, 18, este año superamos con creces los niños apuntados que teníamos pensado. La experiencia, muy buena, para ellos que vinieron encantados, con la experiencia de repetir, es más, muchos ya se despidieron, hacemos otra para el año, nos juntamos para el año, los niños lo pasan muy bien, la verdad, en estas fechas. Let's spin it up, go out and smash it, like oh my god, jump out that sofa, let's kick it off. I know that we'll have a ball if we get down and go out and just lose it all. I feel stressed out, I wanna let it go, let's go way out. Naturmaz colabora con el liceo en estos proyectos de actividades deportivas al aire libre. Tenemos un convenio en donde todos los socios, hijos de socio, tienen un precio especial para cualquier actividad que quieran asistir en cualquier fecha del año. Un socio podría acercarse a las instalaciones y tener cualquier actividad con ellos y tendrían un precio especial de socio. Este año ya hicimos en Semana Santa, hicimos un Diver Semana Santa de actividades, en donde fuimos un día ya a hacer allá actividades. En este verano hicimos 3 días y yo me imagino que durante este año ya no haremos más. Lo que sí que vamos a hacer ahora en septiembre, haremos otro, como el año pasado, que hacemos un Bye Bye Verán en las instalaciones de Ceilán, donde los niños traen su tienda de campaña, la montan, haremos unas actividades allí deportivas en Ceilán y a lo mejor alguna salida a la playa o hacer alguna actividad fuera de las instalaciones del liceo. Muy satisfecho. Cada año veo que los niños, muchos repiten y los nuevos que se incorporan quieren volver a repetir para el año. O sea, ya muchos de los niños yo ya los conozco de otras actividades y los nuevos quedan encantados para repetir otra vez.